comencemos por el tema, Fernando, de la candidatura de Martín Vizcarra ya confirmada como invitado en las listas de Somos Perú con el número 1. El artículo 91 de la Constitución dice, más allá de las consideraciones políticas, ¿no? Desde el punto de vista estrictamente legal, que los ministros, viceministros, el contralor y otra serie de funcionarios no pueden ser candidatos si no han renunciado 6 meses antes de las elecciones. No figura el cargo de presidente de la República en esta lista, porque es una situación insólita que nadie se hubiera podido imaginar, ¿no? Que el presidente, ¿no? ¿Cómo se va a resolver esto? Bueno, el jurado electoral especial en donde se inscribe la candidatura tendrá que verlo, y eso es imprevisible. Los jurados electorales especiales en realidad han actuado sobre iguales casos de diferente manera, en otras situaciones me refiero, ¿no? Y me imagino que quizá en cualquiera de los dos casos será apelable al Jurado Nacional de Elecciones. Ahora bien, tú bien señalas que eso no está contemplado en la Constitución, pero además el tema es ese, dice que la idea en realidad central de ese artículo es que una persona que está en el cargo obviamente tiene que hacerlo, es decir, renunciar, para no hacer uso de la ventaja del puesto del cargo en ese momento que ostenta. No es el caso del expresidente Vizcarra ahora, ¿no? En estas circunstancias. Claro. Claro, pero entonces no es en todo caso relevante este requisito de la renuncia. No, no es que no sea relevante, creo que no es aplicable. No es aplicable. No, en términos textuales no lo dice el artículo 91. Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones, que es donde terminaría este tema, podría interpretar que esto puede extenderse al presidente de la República, porque el objeto de la norma es, como dice Fernando, impedir que hagas uso de tu posición para favorecer tu candidatura. Ahora, pero no sabemos ahora, ¿no? si todo lo último que ha pasado ha sido parte de la campaña electoral de Martín Vizcarra, ¿no? Todas sus presentaciones con la camisa blanca y lo demás. Que va a ser la campaña con la camisa blanca. De todas maneras, ¿no? Primero eso como quedó. Le va a cambiar el lema, Somos Perú. Ya, pero entonces, Fernando, sería bueno en todo caso interpretar la figura del actual presidente de la República que sí está postulando en estas internas y formando parte de una plancha presidencial. No. A ver, el expresidente Vizcarra no interviene en las elecciones internas. No interviene. No, claro. No, ¿por qué no interviene? Porque los precandidatos están inscritos hasta el 30 de octubre. ¿Cómo lo han presentado a él? Bajo la figura de la designación. Cada partido tiene la posibilidad de colocar como designados en las listas, que tienen incluso los puestos ahí vacíos en el momento que mañana se presenten, para los designados. ¿Quién designa? La dirección del partido o la instancia que el reglamento señala. Y esto se puede hacer hasta el 22 de diciembre, ¿no? Como ustedes han escuchado hace un rato en la entrevista anterior. Pero él no interviene en las elecciones internas. Repito, los partidos se reservan, según la ley, hasta un 20% para que puedan designar. Dentro de los designados, ¿quiénes están? Dos tipos de personas. Pueden ser miembros del partido o pueden ser fuera del partido, lo que normalmente se ha llamado invitados. Y él sería, digamos, esta figura, el invitado, ¿no? Entonces, hay que aclarar esto, porque él no está compitiendo en las elecciones internas del día de mañana por Somos Perú. Yo me estaba refiriendo al actual presidente de la República, señor Sagasti. A Francisco Sagasti. Yo me estaba refiriendo justamente a que él sí está en este proceso. Ya, perdón, sí. Bueno, pues también vale la pena para quienes justamente he escuchado también lo del expresidente Vizcarra. En el caso del presidente Sagasti, acá hay un tema también de interpretación, obviamente, pero a ver, el día 30 de octubre, todos los partidos que compiten mañana, que estuvieron habilitados para participar, es decir, cumplieron con los requisitos formales, ¿no? Hemos escuchado también que fueron evaluados por los jurados electorales especiales, la OPE, etcétera. El hecho que Francisco Sagasti es ahora presidente es un hecho posterior
y un hecho de una situación exógena. No es que el Partido Morado haya incumplido con la norma, lo haya inscrito cuando es presidente. Entonces, se ha estado interpretando entonces que él no debe ser retirado, y como es retirado, la lista es incompleta y por lo tanto se invalida. Esa es una interpretación, y yo creo que es una interpretación que no es adecuada en términos de participación política, porque por sobre encima de todo, en un proceso electoral, se tiene que proteger y garantizar el derecho fundamental de la participación política. Y ahí no lo habían violado. Claro, él no puede participar. La OMP ha dicho, porque así se lo presentó el Partido Morado, que ellos simplemente ya han inscrito los precandidatos y que entonces esto se tiene que decidir después. ¿Cuándo es el después? Cuando una vez que se tenga la lista de las que gana, imaginemos que gana la lista encabezada por el señor Julio Guzmán, donde está el presidente Sagasti. Se debe inscribir ante el jurado electoral especial. Pero entonces el jurado electoral especial puede decir, miren, pero esta es una lista incompleta. Tienes que decir, claro, ante los hechos conocidos, ¿no? Tiene que ser incompleta. O me inscribes incompleta o me permites suplantarlo. He escuchado que algunos partidos dijeron, pero eso debe ser válido para todos. No, es que no es válido para todos. Y voy a hacer una asociación de un hecho extraordinario. Vamos a suponer que un candidato a la vicepresidencia de algún partido se muere, se ha muerto. Eso no puede invalidar pues el conjunto de la lista. O imaginemos que un candidato presidencial o vicepresidencial tiene un accidente automovilístico y ya no es posible permanecer como candidato. No lo van a invalidar porque son hechos exógenos y que no es responsabilidad, en este caso, del partido. Por eso, en mi punto de vista, sí opera, repito, para que siga corriendo en el caso hipotético que gane la lista el señor Guzmán en las internas de mañana. Porque la otra opción que yo he escuchado a algún especialista electoral durante la semana es que se mantenga Sagasti como ha decidido su comisión electoral, participe en las elecciones internas, de ser electo la plancha completa sea inscrita y luego el señor Sagasti renuncie. Luego de inscrita, con lo cual, según ellos, estaría resuelto todo el tema del circuito legal. Pero estamos viviendo situaciones excepcionales. Nicolás, Fernando, que ha seguido las elecciones, claro, ¿no? de las últimas décadas, qué cosa que estamos viviendo. Estamos viendo cosas que no se habían visto nunca, ¿no? Nunca. Es correcto. Es más, yo creo que en los últimos, desde el 2016 en adelante, hemos visto situaciones concentradas en tan poco tiempo que nunca habíamos vivido, ¿no? Miren los 4 eventos de vacancia, 2 renuncias del presidente de la República, una disolución del Congreso, en fin, un presidente que luego postula o pretende postular al Congreso, en fin, y de hecho los partidos van a enfrentar mañana, por primera vez en la historia, a unas elecciones internas organizadas por los organismos electorales. Antes eran organizadas por cada partido. Y mañana yo creo que vamos a ver la gran debilidad que tenemos por delante de los partidos. Seguro. Yo no creo que la participación sea masiva, ni mucho menos, porque creo, entre otras cosas, que los partidos están tan debilitados que sus niveles de relación con los militantes hace que ellos no se sientan partícipes. Y en algunos casos los padrones deben estar muy inflados, ¿no? Con lo cual el porcentaje debe ser bajo. Pero bueno, esas son las normas, ¿no? Y hay que seguirlas. Fernando, me gustaría que ahondes un poco más en este tema de la inscripción de las planchas y la figura de una plancha incompleta. Escuché que utilizaste un término que es el término del reemplazo. ¿Esto ya se ha dado antes? ¿Hay algún tipo de experiencia o esto que pueda pasar de aquí va a sentar algún tipo de precedente para lo que sean elecciones futuras? A ver, hay que acordarse que los partidos organizaban antes sus propias elecciones y hacían cualquier tipo de modificación hasta en la puerta del Jurado Nacional de Elecciones o los jurados electorales especiales. Reemplazos, de todo. Esta es la primera vez que hay un cronograma
porque está organizado justamente por los organismos electorales. Y yo creo que entre la norma que dio el Congreso y los propios reglamentos de los organismos electorales no se pusieron en determinadas situaciones. Y es hasta lógico entenderlo. Por ejemplo, a las planchas presidenciales no tienen accesitarios. Entonces, si hubieran tenido, por ejemplo, 3 titulares y 3 suplentes, no estuviéramos en este problema. Porque se hubieran reemplazado automáticamente, ¿no es cierto? Claro. No ha sido el caso. Entonces, todos tienen 3 titulares: presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente. Vamos a suponer que la señora Carmen Omonte, que ha renunciado, entendemos, a la bancada, uno pensaría que iba a renunciar también a la plancha. Al partido, si renunciaba a la plancha, sí. al partido, pero si renunciaba a la plancha, ahí sí era un problema, porque ya es un tema de voluntad de una de las partes. En el caso del señor Savelsky es un tema exógeno, o sea, no es voluntad de él salió elegido presidente de la República, o sea, no es responsabilidad del partido. Pero incluso así, yo creo que debe prevalecer el derecho de participación política. Claro que tienen que haber plazos, porque de eso se trata, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos visto años antes, en elecciones regionales y municipales, cómo el Jurado Nacional de Elecciones resolvía tachas cuando ya estaban las cédulas en las ánforas dispuestas a ser trasladadas, incluso ya en locales. Y recuérdense que la cédula, en el caso de regionales, es con foto. Así es. Y tenías candidatos que no corrían, porque ya habían sido tachados, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar en el caso de Fuerza Popular, Fernando? O sea, ¿qué es lo que ocurre si el juez admite la suspensión de Fuerza Popular como institución, en este caso como partido? Eso va a ir una apelación. Es una situación nueva. Que va a tomar apelaciones. las apelaciones. Esto por eso no duran días ni semanas, duran por lo general meses. Así es. No sé si dan un amparo, en fin. Ahora, yo creo personalmente que los fiscales están actuando, creo, no sé si de manera ciega, por poner simplemente un término, pero yo creo que no le están haciendo un bien al proceso electoral. Yo creo que no ha habido caso de suspensión de un partido, para empezar. Nunca. Suspensión, ¿eh? Lo que ha habido en el Perú, al amparo de la Constitución del año 33, es la prohibición de la existencia de un partido, básicamente el Partido Comunista y el APRA, que pudieron volver a postular 31 años después en las elecciones de 1962. Nunca en el Perú ha sucedido esto. Yo creo que esta es una intromisión. Yo creo que es una intromisión indebida. Probablemente tienen la argumentación legal, pero eso no puede ser, porque además, digamos que ellos han avanzado en las investigaciones con la señora Keiko Fujimori, etcétera, pero al suspender están limitando el derecho de participación política del resto de candidatos de Fuerza Popular. Claro. Digamos, para ponernos simplemente en ese escenario. Yo creo que eso no es válido, creo que las intervenciones de los fiscales en el proceso electoral no ayuda, además da pie a que algunos candidatos hablen, obviamente, de elecciones viciadas, que es lo más distante que estamos. O sea, para ti, Fernando, perdón, Nicolás, para ti, Fernando, sienta un mal precedente en este tipo de caso que se califique a un partido político como organización criminal. Exitosa. De mi punto de vista, absolutamente en desacuerdo con ese calificativo. Yo no creo que, más allá de las simpatías o no que puedan tener sobre algún partido, que se puede organizar, ¿no?, para cometer crimen. No creo. Tiene que haber otras figuras, y entiendo que, yo no soy abogado, acá se tiene que individualizar en todo caso la responsabilidad. Está extendido también que hay otros casos. Fernando, porque si tú extiendes, digamos, esto, es decir, organizaciones que se forman con el único objetivo de llegar al poder para hacer negocios una vez que estás en él, bueno, digamos, es lo más parecido a una organización criminal, ¿no? Luis Lamas Pucho decía esta mañana acá en Exitosa temprano,
por qué tenía que hacerse la diferencia entre otro tipo de instituciones y exceptuar a los partidos ese tipo de responsabilidades. Pero lo que sí es cierto es que si aplicas este criterio a Fuerza Popular, se los tienes que aplicar a todos, ¿eh? A todos. Indudablemente. Porque pitufeo bueno, o a muchos, ¿no? y lavado de dinero y plata sucia bajo la mesa ha habido en prácticamente todos los partidos en este país. Así es. Y desde hace muchos años, todos además. Los partidos. Pero además... acuérdate del escándalo Hurtado-Miller. ¿Quién financió la campaña de Hurtado-Miller? Dineros privados que no se sabía dónde venía y Montesinos, que le sacaba plata a las Fuerzas Armadas y a la policía. Y con ese dinero se financió la campaña. Eso también era financiamiento ilegal. Sí, pero en esa época no había ley de partidos, Nicolás. Recién hay ley de partidos en el 2003 que se aplica a partir de las elecciones del 2006. Pero igual, estoy de acuerdo contigo que... No, me refiero que en la práctica... Casi no hay partido parado, ¿no? No hay partido... Ah, sí, claro. Pero antes, digamos, no existía ni penalidad, ni siquiera se advertía. O sea, los partidos recibían dinero y no eran supervisados. A partir del 2006 ya es ley, ¿no? Y ahora, en la Constitución incluso hay una figura penal para sancionar, ¿no?